El Fútbol Club Barcelona, dirigido por Hansi Flick, llegaba a su último partido del año en esta liga con una mala racha de 6 partidos donde solo ha conocido la victoria en uno de ellos. Se enfrentaría al Atlético de Madrid, que a diferencia del Barça venía de una muy buena racha de partidos positivos donde ha conseguido victorias en los últimos minutos así como empates. Teníamos al Barça todavía como líderes de esta liga, pero con un partido de más a diferencia del Real Madrid y del Atlético, y donde en caso de perder o empatar, estos dos equipos podían rebasarlo y mandarlo hasta tercer lugar. Ya sé que ustedes conocen el resultado, pero vamos a analizar tácticamente todo lo que fue este partido y cómo es que el Barça terminó en tercer lugar este año. Así que, acompáñenme a la pizarra. Estas iban a ser las dos alineaciones de los equipos para iniciar el partido, donde el Barça con un 4-2-3-1, un poco engañoso, ya que Pedri, al ser doble pivote con Casado, muchas veces se incorporaba a la línea del enganche junto con Gavi, o incluso a veces hasta como otro delantero con Lewandowski. Con la ausencia de Lamine, Rafinha pasa a la banda derecha, que se supone su posición natural, y Fermín como un extremo por izquierda, que en lo personal no me gustó mucho su partido. Y en la línea de 4 estarían los que casi siempre usa Flick y los de su confianza, por así decirlo, donde en lo personal el único que no me convence del todo es Valde. Por su parte, me sorprendió mucho el planteamiento del Cholo Simeone en el inicio del partido poniendo un 4-4-2, ya que algo que se repetía en los equipos que lograban sacarle puntos al Barça era que todos usaban líneas de 5 en la parte de atrás. El Cholo saldría con esta alineación que tendría muchísimas variantes durante el partido, pero eso lo veremos un poco más adelante. En los primeros minutos del partido observaríamos esta constante tanto en Gavi como en Pedri. Gavi un poco más adelantado, Pedri sacando el balón un poco más desde atrás, pero los dos terminarían en posiciones muy cerca del área rival, atacando carriles interiores, teniendo en ocasiones una línea de hasta 5 jugadores del Barça atacando a la línea de 4 del Atlético de Madrid. Digo de 4 entre comillas porque De Paul muchas veces seguía como marca personal a Pedri y cuando Pedri se incrustaba a la línea de atacantes, De Paul se metía a la línea de defensa. Y una vez que Pedri regresaba a su posición, De Paul lo seguía a todos lados. Y donde seguíamos observando la constante de Gavi incrustándose a la línea de delanteros junto con Lewandowski, terminando como un doble 9, que a veces también sería Fermín y a veces también sería Pedri, como lo dije anteriormente. Siguiendo con el tema de la línea de 4 del Atlético de Madrid, a veces observábamos que se convertía hasta en una línea de 6 jugadores. Esto porque tanto Gallagher como Simeone tenían la tarea de incrustarse a la línea de defensas en caso de que Rafinha o Fermín o Valde del otro lado se metieran a la línea de atacantes, convirtiendo el sistema del Cholo en un defensivo 6-3-1. Esto para que los jugadores peligrosos en banda como Rafinha o Valde del otro lado tuvieran marcas y que por dentro en los carriles interiores que tanto Gavi y Pedri querían atacar, hubiera dos defensas por lo menos cubriendo la zona. Aunque el Barça la verdad que no sufrió tanto ocasiones de peligro por parte del Atlético de Madrid, sí pudimos observar una constante en los pocos ataques que generaba el Atlético. Y quiero que observen la posición tanto de Pedri como Casado cuando el Atlético tenía una transición al ataque. Vemos aquí cómo el Atlético ya superó una línea de presión del Barça y ahora tiene tanto a Pedri como a Casado frente a ellos bien parados. Lo que pasaba era que con dos pases rápidos el Atlético de Madrid superaba esta línea y hacía que Pedri y Casado empezaran a correr atrás de cara a su propia portería. Como les digo, al final el Atlético no generó tanto peligro, pero estas situaciones donde el contención tiene que correr hacia atrás son peligrosas para cualquier equipo. El Atlético seguiría bastante paciente y bastante especulador durante el partido, pero creo que vale la pena mencionar el constante cambio de formaciones que tenía durante el mismo partido. En posesión del Barça muchas veces observamos este 4-4-1-1 donde Griezmann tomaba la posición del media punta, esto para poder marcar un poco a Casado y a Pedri, y Julián Álvarez quedaba como el único 9. Dependiendo qué jugador del Barça tuviera el balón, a veces salía De Paul incluso como otro 9 y Griezmann cubría su posición en la línea de mediocampistas formando el 4-4-2. Inmediatamente De Paul regresaba a la línea de mediocampistas, se incorporaba junto con Barrios y Griezmann en el centro, Juliano y Gallagher en las bandas y Julián Álvarez como un único 9. Parece algo sencillo, pero este cambio constante de sistemas en pocos segundos durante la circulación del balón del rival es muy complicado de hacer y se ve que tiene mucho entrenamiento por parte del Cholo. Quiero recalcar también lo que pasaba cuando el Barça salía desde el portero y el Atlético de Madrid tenía que presionar un poco más alto. Observemos este parado, Griezmann y Julián junto con Casado en el medio campo, evitando que pudieran salir directamente con él, De Paul y Juliano haciendo un 2 contra 1 a Pedri, pero Juliano preparado para salir a la banda, y lo mismo del otro lado con Gallagher y Barrios, cubriendo a Gavi, pero Gallagher preparado a salir a la banda con el lateral en caso de que jueguen con él. De esta forma, una vez que el Barça jugaba, en este caso con Cubarsí, podíamos ver a Julián marcando a Casado, Griezmann saliendo con el jugador del balón, Gallagher yendo a la banda con Koundé, y en el medio campo quedaban un 3 contra 2 marcando a Gavi y a Pedri. Cumplíamos el primer tercio del partido y aquí es donde el Barça se pondría adelante en el marcador con un golazo de Pedri. ¿Recuerdan que les mencioné que De Paul lo seguía prácticamente a todos lados? Pues justamente en esta jugada no lo hizo y terminó en gol. Primero ver desde dónde parte Pedri con el balón, prácticamente en el carril interior, pero con 4 jugadores frente de él. Pedri primero rebasa la primera línea de presión formada por Juliano y Julián Álvarez para enfrentarse directamente tanto a De Paul como a Pablo Barrios. Una vez que logró juntar a los 4 en una misma zona, ahora es tiempo de pasar el balón. Pedri le da un pase a Gavi y como decimos en el fútbol, este sigue su pase en lugar de quedarse viendo el balón como todos los jugadores del Atlético. Vemos cómo con un pase y con un desmarque, Pedri deja a 4 jugadores del Atlético detrás de él y le da a Gavi tiempo para recibir el balón. Eso sí, con un poco de suerte porque creo que Gavi quiere recibir y quedarse el balón él, le cae el balón de nuevo a Pedri ya dentro del área y delante de todos los jugadores del Atlético.
El tiempo es suficiente para pensar, para decidir y para cruzar el balón por debajo de Oblak, evitando la barrida de dos defensas del Atlético de Madrid. Hasta aquí el partido había estado siendo totalmente justo, ya que el Barça había hecho mucho más para irse adelante en el marcador. Y bueno, el Barça seguiría con la misma filosofía durante el partido, ya que le había estado sirviendo y el Atlético no había reaccionado ante el primer gol del Barça. En esta circulación del balón vale la pena recalcar todos los movimientos que hace el Barça a la ofensiva, tanto con Gavi, con Rafinha, con Koundé y con el mismo Fermín, ya que en esta primera imagen vemos a Gavi como un segundo delantero junto a Lewandowski mientras el Barça circula el balón. En esta segunda vemos a Gavi y a Lewandowski botándose para recibir el balón y siendo Fermín, el extremo por izquierda, el que se ubica como centro delantero. El balón llega hasta Rafinha y lo que quiero recalcar de los movimientos del Barça es que ahora Gavi, que estaba fungiendo como un delantero, deja el espacio y es el espacio que queda abierto para que Koundé lo ocupe por dentro, abriendo así un hueco gigante entre el lateral y el central del Atlético, donde Koundé pasa por en medio y recibe el balón de Rafinha desde la banda, siendo esta una constante forma de crear peligro en el área del Atlético de Madrid por parte del Barça. Para el segundo tiempo me parece que el Cholo se da cuenta que De Paul no está logrando marcar bien a Pedri como marca personal y lo cambia con Gallagher, mandando a De Paul a la banda y Gallagher al centro. Esto también sumado al cambio por lesión de Chema Jiménez, donde le dio entrada a Axel Witsel, y donde ese pequeño cambio de mandar a De Paul a la banda y dejar a Gallagher en el centro impactaría directamente en el marcador, siendo así como se formó el gol del empate del Atlético de Madrid. Viendo las imágenes, llámenme hater o lo que sea, pero la verdad yo no entiendo por qué la necesidad de Gavi de terminar en el suelo en todas las disputas de balón. Aquí se avienta de cabeza prácticamente hacia el suelo, pudiendo haber cortado el balón con el pie y dejando el balón a un jugador del Atlético de frente en una transición defensa-ataque. Encima, el jugador que le deja el balón es el jugador más talentoso del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann. Este deja el balón con De Paul eliminando a Pedri de la jugada y De Paul quiere regresárselo inmediatamente, pero se da cuenta que los jugadores del Barça ya van a ir a marcarlo. En lugar de dejarle el balón a Griezmann, este le da un tiempo a la jugada, se gira y observa a Julián atacando la espalda de Cubarsí, quien va a la par de él. Otra cosa que no entendí es por qué Cubarsí siguió a Julián Álvarez prácticamente hasta el área del Atlético de Madrid como una marca personal. El balón llega a Julián y este conduce hacia la portería del Barça con todos los defensas del Barça corriendo hacia ella. Julián llega a zona de centro y quiero que observen cómo muchos jugadores del Barça no voltean a ver a las marcas, simplemente se quedan observando el balón. Cuando Julián tira al centro y Casado lo rechaza hacia afuera del área, todos los jugadores del Barça van priorizando meterse al área en lugar de por lo menos uno quedarse al rechace, dejando el balón a merced de Paul, que con un gran toque de primera intención con la parte interior del pie pone el balón imposible para Iñaki Peña. Con absolutamente nada, el Atlético ya había empatado al minuto 60 al Barcelona, y donde ya directamente iremos a ver lo que pasó al final del partido. Llegábamos a los últimos minutos del partido y con todos los cambios los dos equipos quedarían parados de esta manera. El Cholo haría ingresar a Molina y a Lenormand en la línea de defensas, a Coque en la línea de mediocampistas y a un jugador que me parece totalmente increíble, Alexander Sorloth, como otro delantero junto a Julián, terminando con un 5-3-2 a diferencia del 4-1-4-1 del Barça, dándole paso a Ferran como extremo por izquierda, a Dani Olmo por detrás del 9 junto con Pedri y a Eric García como único contención. Y creo que, definitivamente en los cambios, estuvo la victoria para el Atlético de Madrid. Ya en los minutos de compensación, cuando atacaba el Barça, los dos equipos terminaban de esta forma casi dentro de la portería del Atlético de Madrid. Un 5-4-1 para el Atlético de Madrid, dejando tan solo a Sorloth como única punta, y un Barça que dejaba a Íñigo Martínez y Cubarsí con Eric García por delante de ellos, a Pedri y a Dani Olmo en carriles interiores por detrás de Lewandowski, a Lewandowski como único 9, Ferran Torres y Rafinha como extremos cerrados, y a Koundé y a Balde a la misma línea que todos los atacantes. Estos eran los únicos espacios donde el Barcelona podría sufrir peligro por parte del Atlético, pero por parte de Íñigo y de Cubarsí eran bien cubiertos, cosa que no sucedería en el último gol del Atlético de Madrid. Este gol estaría lleno de errores por parte del Barça y el primero que cometería uno sería Rafinha. Vemos que en la zona donde Rafinha intenta lanzar un pase filtrado hay mucho más jugadores del Atlético que jugadores del Barça, y me atrevería a decir que casi no hay ningún jugador del Barça en esa zona. Antes de que Rafinha intentara este pase, observaríamos también a Íñigo Martínez agregándose a la línea de atacantes del Barça buscando un remate. Aquí podemos comentar varias cosas. Primero, que Íñigo Martínez no tiene la necesidad de ir a atacar con el partido empatado. Si fueran perdiendo todavía te lo creería. Pero bueno, supongamos que Íñigo Martínez es un buen rematador y que vio la oportunidad de irse al ataque. Está bien. Ahora, suponiendo que somos Alejandro Balde, si estamos viendo que Íñigo Martínez va a incorporarse para intentar buscar un remate, siendo nosotros un lateral, no tenemos mucha oportunidad de rematar dentro del área. Me parece que Balde debió haber leído mejor la jugada y hubiera retrasado un poco su posición para cubrir la espalda de Íñigo Martínez, ya que como les mencioné antes es casi imposible que Balde aporte algo ofensivamente a la jugada y donde ya estaba muy cansado en el partido y no tendría tiempo para regresar, cosa que sucedió. Rafinha pierde el balón y en cuestión de segundos vean cómo queda parado el Atlético de Madrid de frente a la portería del Barça. Julián Álvarez con el balón preparado para tirar un trazo largo al espacio donde tendría que haber estado Íñigo Martínez. De Paul recibiría el balón aquí y comenzaría una conducción hacia adelante donde observaríamos el siguiente gran error del Barça. Eric García, que es la marca más cercana de Paul, va corriendo hacia atrás e incluso voltea a ver a su compañero Cubarsí, que está en un 2 contra 1 con Coque y Sorloth, quedando en esta posición, donde observamos que Balde, que ya estaba cansado como lo mencionamos, no logra alcanzar a Molina y Molina ataca el espacio que dejó Eric García a su espalda.
recibiendo completamente solo por delante de ellos, afuera del área y conduciendo un poco para tener la oportunidad de tirar un centro. Con todo el Barça corriendo hacia su propia portería, aunque el centro de Molina es un poco defectuoso ya que Cubarsí pudo haberlo cortado, el balón termina llegando a Sorloth y definiendo de manera increíble. Sorloth que sin exagerar me parece uno de los mejores fichajes no solo de la liga, sino de todo el mundo. Ahora vayamos a las conclusiones que personalmente pude sacar de este partido. Primero decir que aunque el Barcelona jugó muy bien y falló muchísimas ocasiones, no me parece injusta la victoria del Atlético de Madrid, ya que este juego que llamamos fútbol se trata de anotar más goles que tu rival en los 90 o en este caso 96 minutos. También decir que este juego lo gana el equipo que aprovecha más errores que comete el rival. De nuevo vemos que el Atlético de Madrid tiene una plantilla mucho más completa que el Barcelona, ya que los cambios impactaron directamente en el marcador, y que el Barcelona sigue teniendo jugadores con poca experiencia para partidos de alto nivel. Y claro que diremos, bueno, el Barça le ganó al Bayern, al Borussia y al Madrid, pero estos tres partidos no impactan directamente la temporada ni del Madrid, ni del Borussia, ni del Bayern, ya que estos tres equipos se calificarán en Champions en caso del Borussia y del Bayern, y el Madrid, pues por lo menos ahora ya está arriba del Barcelona en la liga. Aún así me parece que este es el camino que debe seguir el Barcelona y con el paso de tiempo irá ganando experiencia y jugadores más experimentados. Ni el Barcelona iba a ganar la liga en noviembre como algunos decían, ni tampoco la perdió ahorita en diciembre por ir en tercer lugar. Y por último, si les gustó este análisis táctico del partido entre el Barcelona y el Atlético de Madrid, espero que se suscriban al canal para ayudarme muchísimo y seguir trayendo este tipo de contenido. Veremos qué nos depara la Liga Española en un futuro, en otro día más de Táctica del Fin.